chicos, bueno, pues hoy os presento un vídeo que tenía ganas de mostraros. Es referente al pavonado, al oscurecimiento de algunas piezas que se quedan como viejitas, ¿vale? Entonces lo que quiero trasladaros es una técnica que yo ya he probado, como estáis viendo, por lo cual no puedo volver al brillo, pero sí me gustaría oscurecerla un poquito más. Con temor de pasarme, pues es preferible quedarte un poco corto y volver a hacer el proceso. Entonces aquí os muestro que esto era aluminio brillante, un color muy brilloso, el cual pues no estaba muy contento. Veía piezas con cachas más aviejadas y oye, pues la verdad es que me gustaba. Entonces decidí indagar un poquito con temas de productos químicos, con los cuales ya os estáis haciendo alguna pregunta detrás, que para algunos materiales sí reaccionan. En este caso, para materiales blandos, como puede ser el aluminio. La sosa cáustica mezclada con agua nos puede dar una reacción química junto con el metal. Así que quería mostraros y traeros pues este pequeño experimento que algunos ya sabréis, otros sabrán de otras técnicas que se pueden utilizar ácidos. Yo no voy a utilizar ácidos, ya de por sí este producto es peligroso. Ya os recomiendo de antemano que utilicéis guantes y mascarilla y unas gafas de protección, y siempre utilizarlo de forma controlada, es decir, primero el sólido y después el líquido. Si echamos líquido primero y después el sólido, golpea el agua y el agua puede salpicar y producir quemadura. Así que despacito vertís primero sólido y luego poquito a poco el líquido. Una cuarta parte de sosa cáustica con un poquito para pues 3/4 de la botella, 3/4 de litro. Con una piececita así tenemos más que suficiente, incluso lo podemos sumerger por zonas, ¿vale? Minutos, tiempo, yo ya lo he calculado, un par de minutillos se queda una pieza pues más o menos zonas oscuritas como queremos. Nunca se va a quedar oscura, ya os lo aviso. El blanco tiende a oxidarse de una manera de color blanca, nunca negra, ¿vale? Sí sale el negro y lo envejece, pero se queda de esta tonalidad, ¿vale? Podéis observar las zonas más oscuras. Bueno, pues vamos a ver el proceso, que es lo que estáis esperando. El proceso va a ser sobre esta misma pieza. Bueno, pues vamos a proceder a hacer el pavonado. Pues nada, echamos, como hemos dicho. Yo lo cojo perlado porque el control es mayor, no suelen caer en pequeñas bolitas, ¿veis? Y es más controlado. Pues echa lo que es una cuarta parte. Y después lo que es una botellita de agua. Ahí está. Un poquito más de la mitad, ¿ah? Removerlo hasta disolver todo lo que es el producto. Lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Esta piedra ni más ni menos es para que desentone la pieza. Importante, esto ya suelta un montón de gases. Por favor, os lo digo como recomendación. Además es que me pasó que pensaba yo que la reacción iba a ser cuando iba a mojar el metal, y no es así. Ya la sosa cáustica desprende de por sí. Si habéis hecho alguna vez jabón, también sucede. Es mejor hacerlo al aire libre. Aún así ya estamos soltando, ¿vale? Yo, como veréis, utilizo una FP2. Aquí os la enseño. Y aquí os dejo unos guantes. De verdad que es desagradable el gas que suelta. Entonces removemos bien para disolver el producto, y ya os digo, esto solo va a valer para metales blanditos. Blanditos me refiero a maleables, aluminios, otras aleaciones,
Para el acero no lo oscurece, el acero necesitaremos pues eso, calentamiento y otro tipo de cosas. Bueno, esto ya está caliente. Tener cuidado también el recipiente que sea un cristal bueno. No metáis plástico porque derrite, esto coge calor. Esto ahora mismo está al rojo vivo, ¿vale? Y sumergimos la pieza. Podemos removerlo, como veis. Lo voy a arrimar un poco la cámara. Mira qué reacción está haciendo. A más tiempo, más oscuro, ¿vale? Entonces yo ya utilizo, ¿veis? Por si acaso, como lo estoy removiendo, la voy a dejar así y me voy a poner el guante. Acordaros, guante protector. Soy pesado, pero es que es así. ¿Veis? Nos viene bien un guante. Y no toquéis. ¿Vale? No toquéis nunca con las manos sin protección. Mirad lo que hace. ¿Veis que suelta el humo? Esto a más tiempo, quiero que veáis la diferencia. Por la parte de abajo, lo clarito, y fijaros cómo oxida. Ahora mismo este humo es tóxico, ¿vale? Tengo las ventanas abiertas. Pero quería que vierais cómo se pavona con un metal más blandito. Mirad. ¿Vale? Dependiendo de cómo queráis, más oscuro o más clarito. Vamos a verlo por la otra parte. Cuanto más tiempo, ya sabéis, más se come el metal. Bueno, pues aquí lo tenéis. Lo vamos a retirar. Importante darle una agüita, ¿vale? Que lo voy a hacer ahora mismo. Para paralizar el proceso. Bueno, pues ya lo hemos aclarado bien. Ya nos podemos quitar el guante. Esto coge también temperatura, tener cuidado. Y fijaros cómo queda pavonado y oscurecido. Esto todo ahora hay que quitarlo porque lo que hace es abrasar la capa externa y dejar tener en cuenta que cuanta más grietas y más utilizado esté el aluminio, se va a meter como un screenshot, se va a meter entre las grietas y va a quedar luego muy bonita porque las grietas van a resaltar. Y es verdad que el aluminio se va a quedar más matizado, más blanquecino, más oscuro en algunas zonas, pero no este negro, ¿vale? Vamos con ello. Lo que vamos a hacer es quitar las capas que quedan y a ver cómo queda el pavonado. Seguro que queda mejor que la vez anterior. Lo quitamos bien. Mirad. Esto es lo que digo, el sobrante es lo que hay que quitar. Una vez que quitemos el sobrante, vemos cómo ha quedado esas capas y si nos gusta, pues lo dejamos. Que no, pues volvemos a repetir el proceso. Y con esto yo creo que no nos vamos a entretener mucho más. Porque lo que quería que vierais, que yo lo he hecho y lo podéis hacer cualquiera, pero siempre, amigos, compañeros, mínimo con una FP2, ¿vale? Para que no transpire nada, ¿vale? Si tenéis FP3, mucho mejor. Pues esto es lo que produce la sosa cáustica, como veis, con un metal blandito, como en este caso es un aluminio, sin utilizar, ni comprar, ni gastarnos mucho dinero, ¿vale? Yo lo que quería era presentaros algo que tengamos de casa. Yo, como suelo hacer jabón casero, pues he utilizado la sosa cáustica. Pues así quedaría la pieza. Mirad, qué oscurita, brillante, que ya os presentaré el brillante que en una foto os pondré por aquí arriba, como estaba antes, porque ya os digo que quería hacer antes el experimento y no he podido haceros un antes y después, pero sí para que veáis que se puede hacer y que sale así. Mirad, y con esto os dejo. Esas son las grietas que os digo. El material se come por dentro, se queda más oscurecido y lo que presenta es un pavonado más bonito, como más aviejado, no tan uniforme, sino más difuminado, ¿vale? Mira,
Mirad, ¿veis? Perfecto. Un efecto piedra. Veis que hace recovecos con puntitos, y eso es lo que me gusta de la pieza, que queda una pieza muy viejita, muy bonita. Sin embargo, con el brillo del bolster, ¿veis? Brillante, porque eso es acero. Un acero, pues creo que es 420, 440. Se afila bien, ¿eh? Pierde el filo más o menos, no muy rápido, pero pierde el filo, pero enseguida se afila. Esta navaja tiene, pues lleva más de media vida conmigo. Son de las Joker ratón que sacaron sin el cordel. Y tiene pues como unos... La tenía desde los 15 años, pues puede tener más de 20 años. Esta navajita, un liner blue, muy bonita, muy ligera y con un acero, como veis, bastante grueso. Y le hemos dado encima un toque un tanto, como se diría ahora, vintage. Bueno, pues esto es todo, chicos. Espero que os haya entretenido y os haya aportado algo, y como ya sabéis, es una técnica más que os ofrezco, una alternativa barata de andar por casa, pero siempre con la seguridad pertinente. Aquí vemos una toma más de cómo ha quedado después de limpita. Esas son las grietas que os decía. Recordad, no vale para todos los metales. La sosa cáustica es solo, en este caso, para estas cachas que son en aluminio, y he querido envejecerlas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el vídeo. Una vez más, deciros gracias. Y el vídeo lo tenía a medio hacer. Quería hacer una dedicatoria pequeñita y rápida a Mariano. Gracias, Mariano, tú sabes por qué. Me has seguido animando, así que chicos, os dejo también algunas recomendaciones de algunos canales en este vídeo, entre ellos agradecer, como os he dicho, a Mariano. Un abracito, adiós, gracias.